Laura Martínez Belli, historiadora del arte y escritora, autora de este libro apasionante, La otra Isabel, la historia de la única heredera de Moctezuma, contada como nunca antes. Laura, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué se conoce tan poco del papel que tuvieron las mujeres en México durante el periodo de la conquista y qué fue lo que te atrajo de tu personaje central? Bueno, en general la historia es contada siempre desde el punto de vista masculino, ¿no? O sea, la historia no solo de la conquista, sino en general ha sido siempre narrada eh, por los hombres, ¿no? O sea, ahora recientemente es que empiezan a contarse las historias y las novelas históricas sobre mujeres. Y sobre todo en los acontecimientos bélicos, ¿no? Como puede ser la conquista de México, Sí. pues que nunca se aborda el tema de las mujeres que participaron en la conquista, más allá de la Malinche, ¿no? De Malinche sí se ha hablado y no siempre bien, ¿no? O sea, Ujú. siempre con ese dejo de traición que le colgaron. Entonces, había muchas cosas que me atraían de contar la historia de la conquista desde una mirada más femenina. Ujú. Y en particular de Isabel Moctezuma lo que me apasionó fue su capacidad de transformación, o sea, el símbolo que ella es para el nacimiento de una nueva identidad, ¿no? Algo que no es ni mexica ni castellano, ¿no? La transformación que tuvo lugar en ella, eso fue lo que me llamó más la atención. Eh, o sea, estás narrando, cronicando a dos personajes. Uno, A Tecuixpo, muchos, bueno, pero básicamente hablo de tu personaje central, Tecuixpo, sí, que luego se convierte en Isabel y cambia exacto. radicalmente su vida. O sea, son dos mujeres en una. Sí, sí. Son dos mujeres, hay un antes y un después. Y justamente esta novela mm, habla mucho sobre esas mujeres que cambiaron de nombre cuando las bautizaban, ¿no? O sea, en cuanto las cristianizaban, las bautizaban, les cambiaban el nombre. Y claro, había un antes y un después. El cambio de nombre también implicaba un cambio de identidad. Y, y Isabel, al ser la hija de Moctezuma, de Quichpo, copo de algodón, al ser la hija de Moctezuma, tenía unos privilegios que no tenían las demás y ella se erigió, digamos, en la portadora de, de la transformación. A ella se la utilizó para apaciguar a los indígenas y ahí se tuvo que casar con tres españoles, ¿no? Primero se casó con dos mexicas, con su tío Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, y luego con su primo Cuauhtémoc, con el último Tlatoani, Cuauhtémoc. ¿Mm? Y luego Hernán Cortés la casó con otros tres castellanos. Se iban muriendo y entonces ella, como las mujeres en esa época no podían estar sin un marido, y mucho menos las mujeres de cierto rango. eh, y entonces yo me imaginaba cómo era ser mexica y tener que casarse con un español. Y además en la vida posterior ella se volvió la más cristiana de todas, ¿no? O sea, ella enarboló la cristiandad al morir. Sin embargo, en su testamento, pues liberó a los indígenas de la esclavitud, o sea, ella nunca olvidó sus raíces. Entonces, en esa combinación, en esa nueva transformación de mantener la identidad, el origen y transformarse en otra cosa distinta, Eh. además teniendo una hija con Hernán Cortés, o sea, es que le pasó de todo, creo que se A ver, puede a ver, a ver, simbolizar ¿también tuvo una mucho. hija con Hernán Cortés? Sí, ella tuvo una hija con Hernán Cortés, que fue doña Leonor Cortés. Ujú. Y a esta hija Isabel la repudió. Se ha dicho mucho que la repudió justamente por ser hija de Cortés. Sin embargo, yo en la novela manejo una hipótesis distinta, ¿no? Que digamos que es el meollo del asunto de esta novela. ¿Por qué repudió Isabel Moctezuma a la única hija que tuvo con Cortés? Entonces, es una novela interesante porque en un mundo en donde Hernán Cortés representa lo castellano e Isabel Moctezuma representa lo mexica, ¿quién es Leonor Cortés? La hija de la nieta de Moctezuma y la hija del conquistador.
pues ella es México, ¿no? Es el nacimiento de una nueva nación. Entonces, con todos Sí. esos simbolismos yo trabajo, claro. En este sentido, ¿tú tomas partido? Sabes que ha habido una discusión aquí recientemente de que qué tanto somos Mm, mexicas o aztecas y qué tanto somos españoles. Ha habido posiciones mm, muy radicales, de parte incluso del sí, gobierno, de exigirle que nos pidan perdón los españoles por la sí. conquista. ¿Tú tomas Sí, partido justamente aquí? esta novela arroja muchísima luz sobre ese tema, porque es una novela que transita por la vía del medio. Es una novela que deja muy claro que no somos ni mexicas ni castellanos. O sea, en efecto hubo esta colisión de dos culturas, pero una vez que chocaron y una vez que empezaron a interactuar, lo que vino después ya no era ni puramente mexica, porque se acabaron los sacrificios humanos, por ejemplo, se acabó la creencia en el politeísmo, se acabó la creencia en los dioses aztecas, y nació otra cosa distinta, que tampoco era España, porque España en esa época no existía como Estado-nación, ¿no? Ujú, Existían reinos castellanos que no eran la España moderna tampoco, ¿no? ujú, Entonces, claro, hay que poner en contexto la historia misma. Y creo que ujú. esta es una novela estupenda, estupenda para recorrer ese camino de reconciliación. Yo creo que esta es una novela que sobre todo trata de la reconciliación tan necesaria para enfrentar el presente y el futuro sin ese cargo de conciencia, sin esa noción de pérdida, ¿no? De nos conquistaron, de somos los vencidos, sin darse latigazos en la espalda. O sea, creo que hay una riqueza impresionante en el hecho de haber fusionado dos culturas. Y México es Mm. eso, México es más grande que lo mexica y más grande que lo español. Es otra cosa. Entonces yo creo que Sí. esta es una novela en donde todo eso se puede ver muy, muy bien. ¿Qué tanto de historia y qué tanto tu imaginación para recrear escenarios, personajes, situaciones? Mm. Pues el rigor histórico es prácticamente el 85-90% en esta novela Sí, y luego hay un 15% de ficción que tuve que meter para rellenar los vacíos que la historia no podía llenar, ¿no? sí. Y sobre todo, por ejemplo, la parte de ver a los personajes como seres de carne y hueso, como personas de verdad, con sentimientos, con emociones, todo eso tienes que imaginártelo de alguna manera, tienes que recrear una Tecuichpo, tienes que recrear un Moctezuma, pero lo que son los hechos históricos, creo que esta es una novela que te da un repaso muy bueno por toda la historia de la conquista, porque está todo, o sea, Mm, está todo lo que sí. se tiene que saber. Finalmente, Laura, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en tu libro, La otra Isabel? Pues mis lectores, que ya son muchos afortunadamente de este libro, lo que me comentan en redes cuando se ponen en contacto conmigo y en los clubes de lectura que hemos tenido muchos a lo largo de este año de pandemia, lo que me han comentado es que aprenden muchísimo de historia de México, que nunca habían aprendido tanta historia como tras leer este libro, que ahora por fin visualizaban quiénes eran los tlatoanis, qué había pasado más allá de la caída de Tenochtitlan, porque este libro va después de la caída de Tenochtitlan, qué pasó, ¿no? Los 50 años posteriores a la caída de Tenochtitlan. Y sobre todo van a sentir un profundo orgullo de ser mexicanos. Yo creo que esto es la parte mmm, que empodera más al lector de esta novela, es que sales de este libro feliz de ser mexicano. Laura, ya continúa en todas partes el libro, lo podemos encontrar en cualquier lugar, además tienes una gran editora que es Planeta. Sí, está en todas las librerías del país. De Laura Martínez Belli, no se pierdan La otra Isabel, un libro conmovedor y también histórico. Gracias, Laura. Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Hasta pronto, gracias.